Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Padre, te doy gracias por el privilegio que tú me concedes de poder ser portavoz de tu palabra en esta mañana. Pido que me ayudes, que tu Santo Espíritu me dé la capacidad, la habilidad de poder darme a entender, que cada uno de nosotros reverentemente podamos estar escuchando tu palabra, y más que eso, que haya propósito de practicarla. Grande tu nombre es, y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por el privilegio. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Estamos, hermanos, considerando la serie Conserve el fuego en su lámpara y desarrollando el tema rasgos de una generación impía. Y como hemos estado insistiendo, hermano, todo padre cristiano no debe de descuidar la responsabilidad de compartir el conocimiento, el temor de Jehová a sus nuevas generaciones. Esa es parte de la responsabilidad de todo padre. Efesios 6:4 lo dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación al Señor. Cuando eso, hermano, no se está cumpliendo en las familias cristianas, estamos exponiendo a las nuevas generaciones a que no respondan de una forma inmediata cuando Dios comisiona y cuando Él desea, ¿verdad?, llevarnos a otro nivel ministerial. Y por eso es que el padre debe de preparar el corazón del hijo, para que cuando llegue ese llamamiento pueda decir, al igual que Samuel en su momento, hermano, ¿verdad? Habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? Pero es necesario el poder discipular, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Aparte de eso, si no se hace de una forma correcta, estamos, hermanos, contribuyendo a que esta generación nueva carezca de un carácter piadoso y la condenemos a actitudes impías, como estaban sucediendo en el caso de los hijos de Elí. Allí en 1 Samuel 2:12 tenemos precisamente este comentario, y dice: y los hijos de Elí eran hombres, fíjese bien, impíos. Pero ¿por causa de qué venía la impiedad? ¿Qué era lo que estaba provocando el hecho de que había un carácter no piadoso en esta nueva generación, los hijos de Elí? Bueno, ahí claramente dice: y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasa aquí? Falta de discipulado. La palabra impío, hermanos, son aquellos que desprecian a Dios y que viven en rebelión contra Él. En la historia de Elí y sus dos hijos tenemos algunos rasgos que describen a una generación impía, hermano, y hemos identificado por el momento 4. Primero, servir para hacer tropezar. Luego, el sincretismo religioso. Hemos hablado de la obstinación, y el domingo pasado abordamos una generación sin padre, ¿verdad?, que viene como resultado precisamente de falta de discipulado. Y hoy veremos otro aspecto que describe a una generación impía, y es una generación sin intercesores. El domingo pasado hablamos una generación sin padres. Hoy vamos a presentar a una generación carente de sacerdotes, carente de intercesores, y por consecuencia expuestos a la ira de Dios. Cuando no hay intercesión, lo que predomina no es la gracia, no el favor, sino la ira de Dios. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha a favor, fíjese bien, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice allí: no lo halló.
no lo halló. Fíjese qué cosa más interesante. Cuando hay intercesión, la gracia y el favor de Dios predomina. Pero cuando no hay intercesores, obviamente esa generación está expuesta ¿a qué? A la destrucción, hermano. A la destrucción. Así que en esta mañana voy a hablar precisamente de esto, ¿verdad? Una generación expuesta al juicio de Dios porque está carente de intercesores. Y esto lo vemos con los hijos de Elí, hermano. Yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel, por favor. 1 Samuel capítulo 3, versículo 18. Y vamos a darnos cuenta de la actitud de un padre. Reprochable, por cierto, esa actitud, ¿verdad? 1 Samuel 3, 18. ¿Ya lo tiene? Va, dice así. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Fíjese, hermano, qué cosa. Note que Elí, vamos a entrar ya en materia. Note que Elí, hermano, estaba consciente que aquella palabra de juicio para sus hijos venía de Jehová. No era cosa de hombre, era de Jehová, y por lo tanto era certero. Era un juicio anunciado, ¿verdad?, proféticamente a este padre. ¿Y qué era ese juicio que el Señor estaba anunciando? La muerte de su generación, de sus hijos. Allí en 1 Samuel 3:12, por favor, mire lo que dice 1 Samuel 3:12. Y aquel día le dice Jehová a Samuel que le estaba revelando la condición espiritual de la nueva generación de Elí. Y obviamente Jehová enojado dijo esto. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho. ¿Sobre quién? Sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Bueno, ¿y qué cosas había hablado Jehová sobre su casa? ¿Qué juicio había el Señor establecido sobre la nueva generación de Elí? 1 Samuel 2:34, por favor. Tenemos en detalle esa clase de juicio. Dice: o por boca de otro profeta, Jehová le revela a Elí lo siguiente: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, a tus nuevas generaciones, Ofni y Fines, ambos morirán. Mire, hermano, ambos morirán en la edad viril. Y morirán, dice allí, en un día. Había establecido juicio Jehová sobre la descendencia de Elí. Era algo contundente. Pero aquí viene lo más triste del caso, hermano. Que Elí se mantuvo con una actitud pasiva, indiferente. Cuando el Señor le dijo: voy a ponerle freno a tu descendencia porque tú no lo has hecho, has creado una generación sin padre, entonces yo voy a meter mano y voy a corregir, y corregir de raíz. Vino Elí, y al escuchar esto, en vez de intervenir, él, hermano, de una forma tan pasiva dijo: bueno, Jehová es, yo no puedo negar que esa palabra es de Jehová. Y todavía dice: haga lo que bien le parezca con mis hijos. Ahora yo le pregunto a usted: ¿será que un padre, hermano, al escuchar una sentencia de juicio para sus hijos, no hiciera algo a su favor? Es lógico, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, no se escamoteó en lo más mínimo
¿verdad? Estuvo conforme al veredicto, no hizo absolutamente nada para cambiar la situación. Y este comportamiento era más reprochable en él. ¿Y sabe por qué? Porque era sumo sacerdote, hombre. Porque era sumo sacerdote. Y un sacerdote tenía la función, hermano, de interceder por el pueblo, de presentar ofrendas por el pecado del pueblo y pedir perdón. Yo no sé cuántas veces Elías había hecho esto por persona, por el pueblo de Israel, pero ¿qué pasó en este momento? Que no lo hizo para con su propia casa. Por eso le digo, aquí Elí expuso una generación ¿a qué? Al juicio de Dios, porque era una generación, hermano, sin intercesores que se pusiesen a la brecha y que pudiesen detener el juicio de Dios. Esa generación careció lamentablemente de esa bendición. Y era reprochable por parte de Elí, siendo el responsable precisamente de la salud espiritual del pueblo y de sus hijos, que no se comportara a la altura de su ministerio sacerdotal, hermano. Mire, como sumo sacerdote, Elí era testigo del poder de la intercesión. Si hasta él mismo fue testigo de ese poder, hermano. ¿Se acuerda usted en aquella historia cuando llega Ana, verdad? Y bueno, Elí le dice, vos estás borracha, digiere tu vino. Y la mujer le dice, no, es que no estoy ebria, es que yo estoy en angustia del corazón. Entonces viene Elí y le desata una palabra profética. Fíjese bien, le desata una palabra profética. Una palabra que obviamente se cumple. Primera Samuel 1:17 dice, y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Será que Dios escuchó? Claro que escuchó. Fíjese, escuchó a la oración de Elí. Pero no solamente que nos quedemos ahí. Cuando ya Ana tuvo a su criatura y fueron a dejarlo, ¿verdad?, al templo, y llegó con su esposo, una vez más Elí le lanza una palabra profética y empieza a interceder por la familia y le dice, que Jehová te conceda muchos más hijos de aquel que tú estás entregando hoy a Jehová. Y sabe que Jehová respondió a la intercesión de Elí, hermano. Y sabe de qué forma. Una forma grande, porque la escritura dice que tuvieron 3 hijos y 2 hijas. Imagínense, ahí lo dice, hermano, en 1 Samuel 2:20. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Hermano, Elí había sido testigo del poder de la intercesión. Había sido parte del poder de la intercesión. Dios lo había utilizado como intercesor y él había visto cómo Jehová había respondido de una forma maravillosa. Y aparte de eso, fíjese bien cómo son las cosas. Aparte de la experiencia que él tenía ya un conocimiento histórico del poder de la intercesión. Porque para ese entonces el Pentateuco ya estaba escrito, hermano. Y él, como sumo sacerdote, estaba muy familiarizado con toda la historia de la nación a la cual él intercedía por perdón a Jehová. Él estaba muy consciente de la historia. Él sabía aquella historia tan maravillosa cuando, hermano, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Y por esa intercesión, ¿quién alcanzó misericordia? Lot y su familia.
Fíjese bien, por la intercesión de Abraham. Ahí lo dice en Génesis, vamos a ir rapidito para dar asidero a esto bíblico. Génesis 19:29, tenemos esto. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. ¿Por qué se acordó de Abraham? Porque Abraham había intercedido. Y como Lot estaba metido allí en esas ciudades que Jehová iba a destruir, por la intercesión de Abraham, Lot fue sacado de la destrucción. Y por eso es que dice: Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Aparte de esa historia, también él conocía cómo Moisés y Aarón en innumerables ocasiones habían intercedido por el pueblo de Israel ante Jehová para que no lo destruyese. Porque, hermano, el pueblo de Israel era un pueblo bastante rebelde, que a pesar de ver señales y milagros mantenía su obstinación. Es una cosa terrible, que ni aún viendo creían. Vino el Señor, hermano, y en innumerables ocasiones estuvo a punto de destruirlos. Pero venían estos intercesores, Moisés y Aarón, y se ponían a la brecha, hacían vallado y detenían juicio. Uno de esos los tenemos registrados en Números 14. Vamos rapidito. Números 14, 19, 20, que dice, aquí está el intercesor. Mire, Moisés poniéndose a la brecha: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. ¿Se da cuenta el poder que tiene la intercesión? ¿Se da cuenta cómo la intercesión detiene juicio, detiene calamidades? Aunque hayan venido por boca de Jehová, el intercesor tiene la capacidad, hermano, de cambiar planes divinos. Y esto es algo maravilloso. Y Elí lo sabía, porque repito, el Pentateuco ya estaba en las manos de Israel en aquel tiempo. Y como sumo sacerdote, era obvio que él tenía ese conocimiento histórico del poder de la intercesión. Hay un dato bien interesante que quizás usted no lo sabía, yo quiero compartirlo. Fíjese que el libro de Job, se cree, hermano, los que son versados en el estudio, que el libro de Job también fue escrito en ese período, ¿verdad? Fue también escrito en ese período. Así que lo más probable es que Elí también conociera la historia de Job y cómo Job intercedía por sus hijos todos los días, y cómo esa intercesión hacía vallados alrededor de su casa para que el destructor no arruinara. En Job capítulo 1, por favor, Job, vamos rapidito a Job para dar fe a lo que decimos. Mire lo que dice, hermano. 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón. Y de esta manera hacía, ¿cuántas veces? Todos los días. ¿Cuál era el resultado de esa intercesión? Versículos 9 y 10. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has, qué dice? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por lo tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Ahora yo pregunto, ¿quién había levantado esas cercas? ¿Quién había propiciado el levantar esas cercas? La intercesión de un padre por sus hijos. ¿Me escuchó? Era una generación, obviamente, que gozaba de intercesores, y por lo tanto era una generación que gozaba del favor y de la misericordia de Dios.
Elí, hermano mío, a esta altura, él tenía un conocimiento experimental, un conocimiento histórico del poder de la oración, pero a pesar de todo eso, él no lo aplicó a sus hijos. Mire qué cosa más terrible, hermano, es esto. Y por lo tanto empezó a formar una generación sin intercesores y expuestas ¿a qué? Al juicio de Dios, que era inminente. Pero vemos aquí que este hombre, a pesar de tener experiencia como intercesor, a pesar de conocer historia sobre el poder de la intercesión, él jamás aplicó este conocimiento, jamás ejercitó su ministerio de sacerdote en su propia casa. Y dijo, bueno, Jehová lo ha dicho, que él haga lo que quiera. ¿Cree que esa es palabra de un intercesor? Por eso le digo, Elí lamentablemente contribuyó a una generación sin sacerdotes. Y por consiguiente expuesta ¿a qué? Al juicio divino. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Hoy en día estamos repitiendo ese mismo patrón de Elí. Por eso el tema, una generación sin intercesores. Estamos repitiendo el mismo patrón. Estamos formando generaciones sin la bendición de intercesores. Por lo tanto, los estamos exponiendo ¿a qué? Al juicio de Dios. Hermano, al igual que Elí, Dios nos ha advertido a nosotros, esta generación vieja a la cual nosotros pertenecemos. Dios ya nos advirtió que vienen tiempos en que la nueva generación se va a exponer a pecados tales que van a deteriorar la relación con Jehová, que van a deteriorar su testimonio. Y hemos recibido a través de la palabra profecías de que viene una generación expuesta a esos pecados gravísimos, hermano. Quiero que por favor los leamos porque ahí están en lista, hermano, en 2 Timoteo 3, 1, 5. Fíjese bien, 2 Timoteo 3, 1, 5. Aquí tenemos, vuelvo a repetir, una profecía de pecados a los que estará exponiéndose nuestras nuevas generaciones de creyentes. No le estoy hablando de gente que no quiere saber nada de Dios. Estoy hablando de creyentes, de hijos de creyentes. ¿Me escucha? ¿A qué se van a exponer? Bueno, 2 Timoteo 3, 1, 5 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días, es decir, en las nuevas generaciones que nos presidan a nosotros, vendrán tiempos peligrosos. Esta es una advertencia, ¿sí o no? Y es una advertencia no para nosotros los viejos, sino para los hijos, para sus hijos, para sus niños, para sus adolescentes, para sus jóvenes. Es una advertencia para ellos. Y dice, a los que se van a enfrentar, porque habrán hombres, y empieza la descripción de la clase de actitudes impías, hermano, que va a manifestar la generación previa al rapto de la iglesia. Dice así: porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿A quién le está hablando aquí la palabra? ¿A quién está advirtiendo Dios? A las nuevas generaciones de creyentes. ¿Por qué digo eso? Lee el versículo 5. Aquí no está describiendo, hermano, al mundo, está describiendo a las nuevas generaciones de creyentes. Por eso es que dice que tendrán apariencia ¿de quién? De piedad. Hermano, uno que anda en el mundo no tiene apariencia de piedad. No tiene por qué tener apariencia de piedad. Los que manejamos esta situación somos los que estamos en la verdad. ¿Me escucha? Los que estamos amparados bajo la cobertura de la gracia de Dios. Es ahí el peligro que corremos de ser superficiales en nuestra relación con Dios y mantener una actitud religiosa, de preocuparnos más por las cosas estéticas y externas que las cosas que están dentro de nuestro corazón, que son las que pesan y las que valen en el reino. ¿Me escucha? Por eso es que estas personas van a estar en nuestras congregaciones, hermano. Fíjese bien lo que le voy a decir. Van a servir en nuestras congregaciones, van a fluir en dones del Espíritu, van a ser personas muy llenas de gracia, que la gente va a decir: wow, qué señales, qué milagros. Pero que lamentablemente estarán completamente alejados de la comunión con Dios. ¿Me escuchó? Simplemente son una fachada. Simplemente son ¿qué? Algo estético, algo religioso. Por eso es que dice ahí que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, negarán su fe por las actitudes que leíamos antes. Personas, hermanos, ministrando en altares, personas ministrando con poder en dones del Espíritu, pero viviendo doble vida. ¿Me escuchó? Y por eso es que uno debe de tener mucho cuidado a esto, hermano. Y yo siempre se lo quiero meter en su mente y en su corazón. Si usted quiere medir a alguien como espiritual, no vea sus dones, vea sus frutos. Así es como se mide a una persona espiritual. Y es el fruto, no el don, lo que te hace a ti hijo de Dios. El don es simplemente un arma, un instrumento para tu trabajo, simplemente. Por eso es que Él lo da y el hombre lo retiene, aunque de repente lo use mal, aunque esté viviendo doble vida, pero es como su machete, ¿no? Es un trabajo, es parte de su trabajo, una herramienta que Dios le entrega. Pero la vida, la interior, la intimidad con tu Padre es algo muy personal que tú debes de cultivar. ¿Me escuchó? Y lamentablemente, hermano mío, nosotros estamos provocando a una generación de esta naturaleza. La estamos provocando. Fíjese bien. A pesar de que nosotros tenemos conciencia de lo que les espera a las nuevas generaciones, si nosotros no tenemos cuidado, no solamente estamos conscientes del grave problema que pueda venir y va a venir sobre las generaciones de los nuevos creyentes, después que partamos nosotros los viejos, también debemos de estar conscientes que eso no va a quedar sin castigo. Porque aquí el Señor revela un problema, pero también nos advierte que si nosotros no le ponemos freno a esta situación, si nosotros no empezamos a fundamentar conocimiento y temor de Dios en nuestros hijos, en los niños, adolescentes y jóvenes, al igual que Lino va a pasar. Él va a intervenir. Y va a intervenir de una forma radical a esa generación. ¿Por qué se lo digo? Porque ya está profetizado aquí. Romanos capítulo 1, 18, por favor. Romanos capítulo 1, 18. Fíjese que el mismo escenario que se le presentó a Elí también se nos está presentando hoy en día a nosotros. El mismo. En otro contexto, pero lo mismo. Romanos 1, 18, por favor. Tenemos ya el juicio
sobre toda esa gente impía, porque todas esas conductas que describe aquí el apóstol Pablo es de una generación impía, sin temor y conocimiento de Jehová, hermano, a pesar de estar dentro de nuestras congregaciones. Qué triste, qué triste. Pero lo mismo estaba pasando con los hijos de Elí, ¿sí o no? Lo mismo. Aquí está el juicio. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Vaya. ¿Qué quiere decir esto? Que una generación impía no está bajo la gracia y el favor de Dios. ¿Está bajo qué? Bajo la ira de Dios. Repito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y ahí acabamos de ver la lista de esa generación impía, hermano. Y lo más triste es que eso ya se está manifestando en nuestras nuevas generaciones. Una rebelión tan grande que hay hoy en día de padres, de hijos a padres, hermano. Una irreverencia tan grande para las cosas de Dios. Traiciones a decir ya no, hermano. Gentes que están más en qué, hermano, enfocadas en cosas materiales que en cosas espirituales. Una generación materialista. Y lo más triste es que nosotros no estamos haciendo nada. Estamos viendo y dando indicios que nuestra nueva generación como que no está teniendo la determinación y el carácter para sostener su fe a través del tiempo, sino que es una generación débil, que cualquier cosa, hermano, lo daña. Muchos dicen que es la generación de cristal, que no se les puede decir nada porque se desborona, no tienen carácter, no tienen temple. Pero para las cosas que a ellos aman, sí. O para los placeres del mundo, sí tienen temple y carácter y decisión. Pero cuando vienen a las cosas de Dios, eso se pierde. Qué triste. ¿Me escuchó, iglesia? Y estamos viendo, hermano, pues yo me preocupo cuando yo estoy viendo generaciones de niños, adolescentes y jóvenes que no quieren compromiso, que le tienen miedo y pánico a cualquier cosa, a los cuales el Señor los comisiona, que dicen, no, envía a otro, yo no me siento capaz, yo no estoy ahí muy, ¿verdad?, muy dispuesto a hacerlo y hay que estar rogando. Y yo digo, Padre eterno, ¿y serán estos los que nos van a preceder? Imagínese usted. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Al igual que Elí, hermano, nos estamos comportando de una forma indiferente. Y aunque tenemos palabra profética, fíjese bien, de los pecados que está adoleciendo nuestras nuevas generaciones, nosotros no hacemos nada, al igual que Elí, para estorbarlos, para educarlos, para ponerle freno, para enseñarles límite. No lo estamos haciendo. No estamos advirtiéndoles, no les estamos corrigiendo, no les estamos mostrando el camino que Dios quiere en el cual se transite. Y nos da igual si quieren quedarse en casa, o nos da igual que vengan a la iglesia, nos da igual que se comprometan o no se comprometan al Señor, etcétera. ¡Qué triste! Usted está creando una generación de ¿qué? Sin intercesores y por lo tanto expuesta al juicio. Porque al igual que Elí, usted no está cumpliendo su responsabilidad que tiene ante Dios. ¿Me escuchó? ¿Y sabe cuál es una de las responsabilidades de las tantas que nosotros hemos adquirido con Dios? Ser sacerdotes. Por eso le digo que la historia de Elí encaja perfectamente en esta generación nuestra. Porque lo mismo está pasando. A Elí se le advirtió, esto y esto está pasando con tus hijos. Él no dijo nada. Vino palabra de Jehová y le dijo, esto va a pasar, juicio va a caer sobre tu casa, yo lo voy a destruir estos muchachos. Yo me lo llevo, porque me lo llevo. Viene Elí y en vez de ponerse a interceder, en vez de pedir misericordia como había visto en muchas ocasiones, no,
Lo había visto en carne propia, el poder de la intercesión. Lo miraba en historia, pero no hizo nada. Cuando escuchó ese veredicto en contra de su casa, se mantuvo pasivo y dijo: bueno, que sea la voluntad de Dios. Y lo mismo sucede con nosotros, hermano. Cuando de repente no nos importa que nuestros hijos reciban una educación correcta cristiana, estamos contribuyendo a una generación impía. ¿Me escuchó? Cuando usted no le dice a su hijo: hijo, es necesario que usted se me discipule, es necesario que usted vaya un poco más allá del discipulado, es necesario que usted se instruya, que conozca más de Dios, que conozca más sobre su fe. Es necesario que usted vaya y estudie palabra de Dios de una forma sistemática, para que conozca quién es Jehová, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, cuál es el propósito y misión por la cual tú estás en este mundo. Pero dígame usted, ¿cuántas veces ha dicho eso a sus hijos? Si usted está más preocupado por darle comida, por darles casa, por proveerles alimento, por proveerles ropa, y excelente, y aplaudo eso. Pero se está descuidando de lo más importante en la vida espiritual de su muchacho. Dígame. Y uno dice: uy, qué bárbaro Elí, ¿verdad? Qué bárbaro, qué hombre más desamorado. Mi padre tenía que, ese título es muy grande para él. Eso le pasa también a usted. Porque si bien es cierto, no lo dice así tan explícitamente, con su actitud lo dice todo. Porque si usted tuviese conciencia de lo que el Señor está declarando aquí, de los pecados a los cuales van a estar expuestos nuestros muchachos, las tentaciones a los cuales van a estar expuestos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y que la ira de Dios va a estar sobre esa generación impía, y aún así nosotros nos quedamos cómodos, sin decirle nada al niño, sin motivarlo a que vaya a la iglesia, y decimos: no, está bueno, quédate ahí, poné tu chiquillada, poné ese programa, o ahí te queda la tablet, ahí te queda la computadora, divertite. Cuando usted sabe, hermano, la grande responsabilidad que tiene encima, y aparte de eso, usted está conociendo a través de la palabra a lo que expone a sus hijos cuando ellos no tienen conocimiento bíblico. Están a merced de ¿qué? Del engaño. Están a merced de lobos. Están a merced de este mundo que no va a tener misericordia con ellos, que los va a destruir. ¿Me escuchó? Usted los puede consentir, los puede apapachar, le puede hacer de todo, pero usted no los prepara para la vida. Los hace vulnerables a la selva que van a enfrentar. Porque estamos en un mundo caído, malvado, lleno de oscuridad, hermano. Y si usted no prepara a su hijo para esa selva, los demonios, hermano, le van a dar una buena paliza a esa generación. ¿Y usted quiere eso? Entonces, por eso le digo, hoy todavía es tiempo. Usted que todavía tiene a su niño, que tiene a su adolescente, que tiene a su joven, de inculcarle el temor de Dios, de hacerle ver que si no se pone a la brecha, que si no se pone firme, ellos van a ser víctimas de una generación impía. Y toda generación impía está bajo la ira de Dios, como lo vemos en Romanos 1:18, hermano. Y la forma en que el padre puede ayudar a sus hijos no es solamente inculcarles temor de Dios, no solamente motivarles a que vayan a estudiar palabra de Dios de una forma sistemática. Y hay que bendecir a Dios, hermano, cuando en nuestras congregaciones hay ese tipo de estudios, porque el padre de repente se ve corto, ¿no? De tiempo, de recursos para poder hacerlo. Pero si hay una congregación donde se proveen esos elementos, ¿qué le corresponde al padre? Aprovecharlos y hacerle ver a sus hijos: es necesario que usted vaya a estudiar. Pero no solamente eso, sino que también usted cumpla su papel como sacerdote de la casa. Porque al igual que Elí, que era sumo sacerdote del pueblo de Israel, todos nosotros que somos hijos de Dios también hemos sido comisionados a ser sacerdotes. 1 Pedro 1:9.
¿Qué es lo que dice? Ahí habla y describe del ministerio de la iglesia, que no es solamente de qué, de venir y gozarnos y tener momentos muy preciosos en la presencia de Dios. No, no es así. Ahí hay funciones específicas que Dios ha delegado a la iglesia, y una de ellas es que funja como sacerdote. Sacerdote en el hogar, sacerdote en su comunidad, sacerdote en su congregación. Primera Pedro dice esto. Mas vosotros sois, ¿a quiénes está hablando el apóstol? A nosotros, la iglesia. ¿Qué es usted? Aquí tenemos la identidad. La identidad que Jehová nos da a nosotros como hijos de Dios. No solamente somos hijos de Dios, también tenemos responsabilidades que conllevan ese título, ese privilegio. Y ahí están algunas responsabilidades, algunas, no todas. Mas vosotros sois ¿qué? Escogido, linaje escogido. Mire el punto que quiero enfocar. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de nosotros los viejos? Anunciar las virtudes del evangelio y pasar ese conocimiento a las nuevas generaciones. No ser candil de la calle y oscuridad de casa. No solamente se preocupe por ganar a gente desconocida, gane a su propia casa. ¿Me escucha? Lleven las cosas parejas con Dios. Elí lamentablemente fue sumo sacerdote para el pueblo de Israel, pero no fue sumo sacerdote para sus hijos. Y creó una generación sin intercesores, expuesta al juicio. Igual nosotros debemos de fungir como sacerdotes, hermano, para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras congregaciones. ¿Qué es un sumo sacerdote? ¿Qué es un sacerdocio? ¿Qué es lo que estamos nosotros fungiendo o deberíamos de estar haciendo? Bueno, lo mismo que hacía el sumo sacerdote, ponernos a la brecha. Ezequiel 22:30 describe, hermano, el propósito de todo sacerdote. ¿Qué dice Ezequiel 22:30? Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que levantara, hermano mío, ¿qué? Muros de contención para evitar el mal. Lo que hacía Job, levantar cercas. Busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha. Por otra parte, hermano, la brecha abre caminos. Por una parte el intercesor levanta cercas y por otra derriba cercas. Derriba fortalezas que el diablo ha levantado. ¿Me escuchó? Y un intercesor tiene esa facultad de levantar cercas y de destruir argumentos satánicos. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra. A favor de la tierra. En otras palabras, intercesión. Para que yo no la destruyese y no lo hallé. Esa es la función de un sacerdote. Que usted interceda. Que usted se ponga, hermano, a la brecha a favor de sus hijos, de su nueva generación, hombre, e interceda por ellos. ¿Me escuchó? Que no solamente esté, hermano, consciente de que hay una responsabilidad de educar a sus hijos, sino que también sus hijos necesitan su ministerio sacerdotal. Que usted ore por ellos. Que usted llame en un momento dado a su familia. No estoy diciendo que va a invertir una gran cantidad de tiempo, ¿no? Unos cuantos minutos en los cuales usted pueda reunir como varón en su casa, ¿no? Poner allí y dirigir la situación y decir: vamos a orar. Voy a orar por mi esposa, voy a orar por mis hijos. Eso es lo que hace un sacerdote. O de repente, hermano, está en una situación bien difícil, se levanta, hermano, en la noche y empieza a poner manos sobre la mente, sobre la cabeza de la niña o del niño. Señor, guarda sus pensamientos. Pone sus manos aquí en el pecho. Señor, guarda sus sentimientos. Y ayúdame, dame sabiduría para guardar, para ser propicio, Señor, y ayudarlo a que se mantenga a la defensiva.
que sepa defenderse. Ayúdeme, dame sabiduría. ¿Cuántos de ustedes han orado pidiéndole a Dios sabiduría para educar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se han levantado de noche e intercedido por ellos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han reunido a su casa y decir, vamos a orar por nuestros hijos? Venite, mujer, deja lo que estamos haciendo y vamos a orar por nuestros niños. Eso es lo que hace un sacerdote. Pero eso es lo que se está descuidando. Y lamentablemente estamos condenando a esta generación, no solamente a una generación sin padres que no corrige, sino también las estamos condenando a una generación sin intercesores. Y por lo tanto exponiéndolas ¿a qué? Al juicio, porque un intercesor detiene juicios. Ahí claramente dice en Ezequiel 22:30, para que yo no la destruya. Y lamentablemente Jehová dice, yo no lo hallé. ¿Será que en nuestros hogares ya no se hallan intercesores? Solo hay proveedores, pero no intercesores. ¿Será que el Señor llega a nuestras casas y puede encontrar un intercesor de su casa? ¿Un intercesor de su comunidad? ¿Un intercesor de su congregación? Hermanos, a puras penas oramos por nosotros mismos, mucho menos por lo ajeno. A veces orar por nosotros mismos hasta pereza ajeno es. Y nos cuesta orar por nosotros mismos y pedir por nosotros mismos. Nos cuesta, no digamos pedir por necesidades ajenas. Solo para que se dé cuenta el nivel de espiritualidad que maneja hoy en día las congregaciones. Es preocupante. Porque eso quiere decir que, repito, al igual que Elí, estamos exponiendo a la nueva generación a un juicio, porque viene. Usted los puede proteger a sus muchachos, ¿verdad? Y darles todo lo que quiera, pero si transgreden, fíjese bien, las cosas de Dios, su cuidado es en vano. Porque al final del día usted los va a terminar perdiendo, y eternamente. ¿Y usted quiere eso? Ver a sus hijos perdidos eternamente. Yo creo que no. Pero vuelvo al punto, nos pasa al igual que Elí. Estamos conscientes de todo eso, pero ¿qué estamos haciendo? En primer lugar, no estamos educando como deberíamos de educar. A nosotros nos importa un cacahuate, las enseñanzas, los estudios bíblicos, y hacemos lo que queremos. No hay instrucción bíblica, por lo tanto el pueblo perece, como dice la Escritura. Somos más dados a la emoción, al sensacionalismo, que a la palabra de Dios. Y yo digo, si vamos por este camino, hermano, el mismo diablo va a empezar a hacer milagros y usted va a correr pensando de que es un Mesías y un ungido de Dios. A eso vamos. Si usted continúa así, dándole más prioridad a una señal, a una emoción y a una sensación, y usted les hace ver a sus hijos que es más importante ver un milagro que la palabra de Dios, usted los está exponiendo a ser engañados por el anticristo, porque este va a hacer milagros y prodigios. Yo no sé si usted logra comprender la magnitud de esto. Y yo le pido a Dios que me ayude a expresarme como pueda, para hacerle ver, hermano, que si nosotros estamos discipulando mal a las nuevas generaciones, van a ser presa del espíritu del anticristo que ya está operando, señores. Repito, no solamente Dios hace milagros, sino también el mismo enemigo. Y si nosotros le vendemos a la iglesia, a las nuevas generaciones, que es más importante una señal que sentarme y escuchar, porque aquello me da un poco más de emoción y aquello me aburre y me hace dormir. Si usted le vende eso a sus hijos, tarde o temprano va a cosechar las consecuencias de su mal proceder. Perdóneme lo que le voy a decir, pero la salvación no se gana por señales, sino por creer en la palabra. Un convertido nace por la exposición de la palabra y no por una señal. Pero si eso le estamos dando a nuestros hijos,
Si estamos sobreponiendo el conocimiento a la señal, hermano mío, si la señal es prominente para nosotros y le damos más realce, hermano, repito, estamos exponiendo a que estos muchachos van a ser engañados por personas que van a operar no por el Espíritu Santo, sino por el espíritu del anticristo, que por cierto ya está en operación y ya está metido en estas congregaciones. Y la única forma de mantenerlos limpios es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no olvides, hermano, exponemos a una generación, ¿verdad? Como dice aquí en 1 Samuel, ¿verdad? 2:12, una generación impía, sin temor de Dios, porque le falta conocimiento. Y por consiguiente, manifestando este tipo de rasgos. Los estamos exponiendo a la ira de Dios, porque aparte de que fallamos en el discipulado, en orientarlos, no estamos orando por ellos. No estamos cumpliendo nuestro papel como sacerdotes. Y ya le digo, tal vez nosotros no decimos lo mismo que dijo Elí, ¿verdad? Ay, que haga lo que Dios quiera. Pero sí, con nuestras actitudes estamos poniéndonos en el mismo plan, porque no nos interesa en realidad. Desde el momento que a mí no me importa de que mi hijo reciba un discipulado o una enseñanza en la palabra, yo no estoy interesado en fomentar, ¿verdad?, principios, valores morales, espirituales en una criatura, hermano. Ahí yo me estoy delatando que definitivamente no tengo yo deseo ni compromiso para estas generaciones venideras. Que Dios nos libre de tal cosa. Dios quiere que cumplamos el papel como intercesores, hermano. Cuando hay intercesión, mire lo que pasa. 1 Timoteo, por favor, 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Mira la importancia de la intercesión. 1 Timoteo 2. Aquí tenemos la exhortación que Jehová les hace a los sacerdotes dormidos, a que deben de orar por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Con qué propósito? Bueno, cuando una generación está dañada por la oración de intercesores, de oración de sacerdotes, mire lo que pasa. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. Por eso le digo, la iglesia debe de cumplir ese papel de sacerdocio. Orar por su hogar, por su comunidad, por su país, etcétera, por todos los hombres. ¿Queda claro eso? Cuando eso se da, mire lo que pasa. Por los reyes, por todo lo que están en eminencia. ¿Para qué? ¿Qué es lo que propicia la oración intercesora? Mire, hermano, qué cosa más maravillosa. Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si nota, se enfatiza la manifestación de nuestra herencia espiritual, que es paz y reposo, que es lo que ofrece Cristo. Cuando hay oración, es como que provocamos la manifestación de nuestra herencia. Cuando nos quedamos pasivos, no hay manifestación de esa herencia. Cuando yo me pongo a la brecha, cuando yo oro por mi casa, cuando yo oro por mi comunidad, mi país, etcétera, por el gobierno, etcétera, por todos los hombres, como dice aquí, estoy cumpliendo mi papel como sacerdote. Yo lo que estoy haciendo, hermano, es estimular, fíjese bien, los recursos que Dios ha dado para que puedan manifestarse visiblemente a las generaciones. Por eso dice ahí, para que vivamos quieta y reposadamente, que es lo que ofrece Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré paz y reposo.
Cuando un intercesor está en función, lo que hace es manifestar la herencia espiritual. No solamente en su familia, sino que en su comunidad y en su país. Se da cuenta la importancia de un intercesor. Ahora, cuando no hay intercesores, tenemos la contraparte. Es lo que sucede en Ezequiel 22:30. Cuando Dios no hay intercesores, la ira de Dios provocada por una generación impía cae sobre ella. Cae sobre ella. Y esta es una de las razones por las cuales el mundo está como está, hermano. ¿Me escuchó? Ya no se ve el favor de Dios, sino que la ira de Dios se ve sobre este mundo. Y uno dice, bueno, cumplimientos bíblicos, hermanos, sí, muy de acuerdo. Pero mientras estamos aquí nosotros, que somos la iglesia de Cristo, usted y yo tenemos responsabilidad como sacerdotes de levantar vallado y hacer brecha a favor de esta tierra. ¿Me escuchó? Para detener. Entienda esto. La iglesia tiene la facultad de ser como un muro de retención, que aunque viene sin piedad un juicio, la iglesia detiene. Está como dando oportunidad para que la gente se advierta y arregle lo que hay que arreglar. ¿Me escucha? El juicio obviamente va a venir, pero mientras hay intercesores, ellos levantan cercas. Están levantando cercas en sus casas, están levantando cercas en sus comunidades. Y pueda venir, hermano, una situación difícil, pero aquel que está bañado con intercesión no le va a llegar como le va a llegar a aquel que no tiene quien interceda por él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces esto es muy importante que lo analicemos y hermano, y que nos pongamos obviamente a hacer nuestro trabajo. En Efesios 6:19, el apóstol Pablo, reconociendo el poder de la intercesión en el acto de evangelizar, dijo esto: y oren por mí para que me sean dadas palabras al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del evangelio. Pero dígame usted, ¿cuántos de nosotros oramos por aquellos que predican? Yo con mucho pena ajena veo a veces, hermano, en la plataforma de YouTube, cómo los mismos cristianos atacan a otros predicadores. Y es una cosa... Yo digo, Señor, esto no es la forma para corregir. ¿Cuál es la forma bíblica de corregir? Si tú tienes algo contra tu hermano, llámalo aparte, porque la ropa sucia se lava en casa. Y yo luego me meto a los comentarios y un montón de gente, yo por eso es que no soy cristiano, mucha gente hipócrita. Y yo digo, esto es lo que están causando estos celosos en la obra, trayendo más gente con corazón endurecido y apatía por el evangelio, porque esto es en son de defender la sana doctrina, arrasan aún con la misma gente que necesita ser alcanzada. Pero ¿por qué se da esas cosas? Falta de conocimiento, hermano. Falta de aplicación a los principios de cómo abordar las cosas, hombre. Entre nosotros como cristianos, aún el mismo apóstol Pablo exhortó a la iglesia y le dijo: ¿y ustedes por qué van a hacer pleitos con abogados y con jueces terrenales? Si Dios les ha dado sabiduría a ustedes para que arreglen sus diferencias y no vayan a hacer el hazme reír ante el mundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, hermano. No aplicamos palabra de Dios, o mejor dicho, como no la conocemos, no la aplicamos. Y a veces conociéndola la aplicamos mal. Porque yo le digo, en son de decir, no, es que yo tengo que señalar, ¿verdad?, dónde está el error y desenmascarar a estos lobos vestidos de oveja. Hermano, Jesús es el pastor de sus ovejas. Y Él dice, ninguna de ellas va a perecer de mi mano. Deje que el Espíritu Santo haga su trabajo.
y entre nosotros celemos la sana doctrina, ¿no le parece? Pero no nos metamos a juzgar a otros, a contaminar el corazón de otros, que ni por cerca. ¿Me escuchó? Porque lamentablemente, repito, quienes son afectados aquí son las personas que decimos querer ganar. ¿Y cómo la vamos a ganar si nosotros mismos estamos empedrando el camino, hermano? Y la gente no quiere saber nada del evangelio por eso mismo, porque esos evangélicos entre ellos se matan, ante ellos mismos, ¿verdad? Se odian. Qué vituperio más grande. Y yo digo, Señor, ten misericordia de nosotros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hermano, el apóstol Pablo pedía esto: en vez de estar criticando, oren por mí, hombre, para que cuando yo abra mi boca me sean dadas palabras adecuadas y acorde a la escritura. Eso hay que hacer. Hay que orar por los predicadores. Hay que llenarlos de intercesión, hermano. Hay que llenarlos de oración. Romanos 10:1, aún el mismo apóstol Pablo habla sobre el poder de la intercesión para traer almas a los pies de Cristo. Él dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él oraba para que su pueblo fuese salvo, porque sabía que hay poder en la oración, hermano. Cuando uno intercede por los amigos, cuando usted intercede por un familiar suyo, un hijo que está desviado, que no quiere saber nada del Señor, que se ha apartado del camino, ¿qué le toca al papá? Hacer guerra espiritual, que se meta en oración, que interceda por él. ¿Me escucha? Porque hay poder en la intercesión. Pero repito, hoy en día los padres no están orando lo suficiente por los hijos, porque están muy, pero muy atacados de cosas materiales. Y están ya después muy cansados, hermanos, para orar fuertemente por su familia. La oración de intercesión nos ayuda a edificar, hermano, a aquellos que por A o B razón han caído. Cristo le dijo a Pedro lo siguiente sobre su caída, ¿no? Le profetizó su caída, pero dijo esto: ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado por ti para que tu fe no falte, y una vez te levantes de tu caída, vuelvas a la casa. ¿Se da cuenta el poder de la intercesión? En vez de estar criticando, en vez de estar juzgando, arrodillemos: Señor Padre, ten misericordia de esta alma, Padre. Ten misericordia. Ayuda a los predicadores, Señor, para que puedan exponer tu palabra. Que tu Espíritu Santo les ayude, Señor. Traiga convicción de pecado, Señor, sobre los corazones de aquellos que aún todavía no te conocen. Esa es la oración que debe de estar haciendo la iglesia. ¿Me escucha? Y aquellos débiles en la fe, en vez de estarlos criticando, en vez de estar viendo a ver cómo están, etcétera, hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos orado por ellos? Diga. Y hemos actuado así como Jesús, que dice: yo estoy orando por ti para que tu fe no falte, hombre. Y levántate de esta, porque Dios te va a levantar. Yo estoy orando por ti para que eso suceda. Mira, hermano, qué bendición es oír eso. De repente una persona encuentra a una persona que está caída, lo acaba de matar. Y salimos bien bíblicos: el que es santo, santifíquese más, y el que es inmundo, que se ensucie más. Así que ensúciese más. No, hombre, hermano, ¿qué estamos haciendo? ¿Se da cuenta que estamos creando o formando una generación sin intercesores? Y por lo tanto expuestas ¿a qué? Al juicio de Dios. Por eso estamos en un ambiente bastante hostil, hermano, bien difícil, porque la iglesia ha dejado de orar. Cómo me encantaría tener a la iglesia aquí, hermano, a buenas horas de la mañana los domingos, así como estamos aquí, orando por sus familias, por sus comunidades, por nuestro país. Pero a pesar que aunque vemos las situaciones, ni aun eso nos levantan de nuestra comodidad. Igual que Elí, que aunque estamos viendo situaciones difíciles y que vamos a seguir viendo más cosas,
Y si nosotros no nos ponemos a la brecha, hermano, olvídese que estas situaciones pueden perjudicarnos incluso a la misma congregación. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si usted, hermano, no se afirma más y busca más de Dios, usted va a ser presa fácil a las situaciones que estamos por enfrentar en esta tierra. Por eso es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras el arca está abierta, entremos y no salgamos de ella. Y procuremos y forcemos a que otros entren. ¿Me escuchó? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la intercesión, poniéndonos a la brecha, a favor de ellos, hermano. ¿Está quedando claro esta situación? Ahora, ¿por qué sabiendo todo esto, el hermano, aún así, Elí no cumplió su papel como sacerdote? Pues simple y sencillamente se revela ahí su indiferencia. Su indiferencia. Y es el problema de la iglesia hoy en día también. Nosotros como sacerdotes que somos, estamos cayendo en el pecado de la indiferencia. Estamos viendo las cosas sucediendo y no nos levantamos del sueño, del letargo en que estamos. No nos humillamos ante Dios, no buscamos más a Dios. Las cosas están empeorando y no buscamos más a Dios. Y nos estamos quejando de la situación y no buscamos de Dios. Lo dejamos como último recurso cuando debe ser tu prioridad. Quiero que vaya conmigo, y con esto termino, a 2 Reyes 20:16, por favor. Aquí tenemos otra historia de un padre, de un rey de Judá llamado Ezequías. Un buen rey, por cierto, pero lamentablemente, hermano, los años de gracia que Dios le dio fueron de desgracia para él, fíjese. Por eso es que cuando Dios dice, no, mejor no insistamos. De algo Dios nos quiere guardar. Esta vez el hombre, no, que dame más vida, dame más vida. Te voy a dar 15 años. Durante esos 15 años, él se cayó. Durante esos 15 años engendró un hijo, hermano, que fue de gracia para Israel. Y cometió él una serie de situaciones que lo orillaron al juicio de Dios. Fíjese. Tanto así que ese juicio iba a alcanzar a sus nuevas generaciones. ¿Ya tiene usted 2 Reyes 20? Y mire, aquí no estoy hablando de un hombre como Elí, no, era un buen rey, hermano, era un buen rey. Pero lamentablemente en esos 15 años de gracia que Jehová le dio, lamentablemente cometió faltas, donde condenó a su propia generación. 2 Reyes 20, 16, 18, tenemos la exhortación que en su momento Jehová le hace al rey por boca de un profeta. ¿Ya lo tiene? Dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que esté en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos. Mira, hermano, cómo perjudica la descendencia, ¿verdad? Cómo se perjudica la descendencia, cómo se perjudican las nuevas generaciones. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Fue advertido Ezequías? Sí, fue advertido. Le dijo claramente el Señor el por qué estaba recibiendo o estaba por recibir juicio. Sí, fue advertido. Lee el contexto. Él cometió unas actitudes soberbias, altaneras por ahí, ¿verdad? Falta de humildad que le costó esto, que a continuación leemos, ¿verdad? Dios le advirtió, por esto viene esto, le dice Jehová. Y tus hijos van a recibir las consecuencias de tu mal proceder. Pero aquí viene lo más triste. Quiero que lea el versículo 19. Por favor. ¿Qué dice?
Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Igual que Elí, Jehová ha hablado. Es correcta esa palabra que has dado. Jehová ha hablado. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿Y sus hijos qué? ¿Qué con sus hijos? Aquí estamos enfrentándonos ya no solamente a padres indiferentes, sino a padres amadores de sí mismos, que mientras estén bien ellos, ¿qué les importan las otras generaciones? Qué increíble. Yo leo y releo y digo: Señor, y de un papá pueden salir estas palabras. Preocuparse solamente por su estado, pero no preocuparse por sus hijos, no preocuparse por sus nietos, y decir: por lo menos en mi día va a haber paz. Y eso es lo que a mí me satisface. Ya lo demás no me importa. Aquí, ¿qué estaba sucediendo? Se estaba formando una generación que sin intercesores, al igual que Elí, al igual que la generación de Elí. Estaban formándose, hermano, estaban por levantarse generaciones sin intercesores, y por lo tanto expuestas ¿a qué? Al juicio. Porque así fue, hermano. Así fue. Así fue como Daniel fue a parar con estos 4 hombres hebreos, ¿ves? Estos jóvenes hebreos. Así fueron como fueron a parar a Babilonia. ¿Por falta de qué? De intercesores. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. No hagamos tal cosa nosotros, hombre. Aprendamos por estas experiencias ajenas, ¿no le parece? Es tiempo que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo sacerdotal. Que intercedamos por nuestras nuevas generaciones y que gocen de esa cerca de protección que levantó Job en su momento para con sus hijos. Levantemos cercas de protección para nuestras familias, iglesia, para nuestras congregaciones, para nuestras comunidades. Levantemos cercas de protección para que cuando venga el enemigo no robe, no destruya, ni mucho menos mate destinos y propósitos divinos para con sus hijos. No formemos una generación sin intercesores. Es tiempo de que nos pongamos a la brecha. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de la tarde, yo agradezco la oportunidad que tú nos das de poder exponernos a tu palabra. Señor, ayúdanos. Tenemos una grande responsabilidad delante de ti, pero lamentablemente muchas veces nos enfocamos en los privilegios y no en nuestros deberes. Privilegios grandes tenemos delante de ti. Uno de ellos es ser hijo tuyo, Padre. Es un privilegio maravilloso, maravilloso, Padre mío. Pero no olvidemos nuestra responsabilidad, y una de ellas es ser sacerdotes en nuestros hogares, sacerdotes para nuestras comunidades, para nuestro país, para todo este mundo que está pereciendo por falta de intercesores. Mientras la iglesia esté aquí, hay luz de esperanza para este mundo perdido. Mientras estamos nosotros aquí en esta tierra, todavía hay esperanza para esas naciones que están sufriendo la ira de Dios. Oh Padre eterno, ayúdanos a nosotros como iglesia a no estar indiferentes ante tanta calamidad y desgracia que está pasando en esta tierra, y que al mismo tiempo está arrastrando a nuestras nuevas generaciones. Que no estemos indiferentes como le estuvo Elí, como le estuvo Ezequías. Padre, ayúdanos. Nosotros que estamos conscientes de las cosas que van a venir, que no son agradables para este mundo. Nosotros que estamos conscientes que le servimos a un Dios lleno de poder, lleno de amor, lleno de gracia, pero también es fuego consumidor. Que este conocimiento nos ayude, Padre, a poder hacer nuestro trabajo y no mantenernos indiferentes. Creo que cada uno de nosotros ha sido testigo del poder de la intercesión. Cómo personas han orado por nosotros y cómo hemos recibido bendiciones por esas oraciones. No solamente tenemos un conocimiento teórico,
de lo que hace la intercesión, sino que también nosotros hemos visto, hemos sido testigos de eso. Pero al igual que Elí, aunque hemos sido testigos, aunque tengamos conocimiento teórico de esto, aún así no nos movemos a cumplir nuestro trabajo como sacerdotes. No hay tiempo para orar. No tenemos tiempo para orar. La oración es aburrido para muchos de nosotros. Ni siquiera oramos por nosotros mismos, mucho menos por gente ajena. Líbranos, Padre. Líbranos de esta indiferencia. Líbranos de la comodidad propia. Que mientras esté bien yo, que me importan las otras generaciones, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? No, esa es una actitud egoísta, Padre de la gloria. Ten misericordia de nosotros, Padre, porque sabiendo de esto, estamos formando una generación expuesta al juicio, una generación sin intercesores. Es necesario que nos pongamos a la brecha. Es necesario que oremos. Hoy más que nunca es necesario tocar el cielo a través de la oración intercesora y clamar a Jehová. Porque hay una promesa que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí, clama a mí. A veces el cielo no responde porque falta oración, porque ya no hay oración. Ya se ha perdido, Padre, esa clase de determinación de buscarte con diligencia. Estamos más enfocados en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Y aunque estamos viendo cosas feas suceder a nuestro alrededor, y aunque vemos que la maldad está en aumento y la inmoralidad avanza a pasos agigantados y están tocando aún a nuestros propios hijos, pero aún así nos mantenemos indiferentes. Padre, perdónanos, perdónanos, porque como padres que somos no nos estamos poniendo a la brecha a favor de nuestros hijos, a favor de nuestras nuevas generaciones. Estamos formando generaciones sin intercesores, Señor. Padre eterno, ten misericordia. Que venga sobre nosotros, Señor, un hambre y una sed por buscar tu gloria, por buscar tu presencia. Ayúdanos, Padre de la gloria, a que se despierte en nosotros esa necesidad de buscarte, esa necesidad de humillarnos delante de ti, y no solamente buscarte en tiempos de adversidad, sino en todo tiempo, como lo demanda tu palabra. Que no solamente busquemos la oración cuando hay una cosa apremiante que no podemos resolver, y ahí sí estamos pendientes de orar y que nos lleven en cadena de oración y que otros intercedan por nosotros. Pero ¿por qué no orar para que aquello no suceda? ¿Por qué no anticiparnos? ¿Por qué no orar en tiempos de bonanza? ¿Por qué no orar en tiempos de bendición? ¿Por qué no orar aún cuando nuestro cuerpo está sano? ¿Por qué no prevenir el mal antes que venga? ¿Por qué no prevenirlo, Padre de la gloria, a través de la oración? Pero estamos dormidos, Padre. Estamos indiferentes. El amor propio nos está dominando, nos está controlando. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno. Ten misericordia de nosotros. Queremos ser, Padre de la gloria, una generación que cubra a las nuevas generaciones a través de la oración. Queremos levantar cercas de protección para esta nueva generación. Oh Padre, ayúdanos a nosotros como adultos, como sacerdotes que somos, a cumplir nuestro trabajo y no mostrarnos indiferentes ante una palabra profética que describe la condición moral de los últimos tiempos de estas generaciones venideras, que describe el juicio que viene sobre esas generaciones impías. Pero a sabiendas de eso, al igual que Elí, no actuamos, nos mantenemos pasivos,
no mantenemos indiferentes. Reconocemos que esta es palabra de Dios. Reconocemos que es palabra tuya y se va a cumplir, pero aún con todo, Padre, no respondemos favorablemente a ella. Yo te pido perdón, primeramente por mí, Señor. Yo te pido perdón, Señor, por toda esta generación vieja, Padre. Por todos estos adultos que quizás en un momento dado hemos descuidado el ministerio de la oración, el ministerio de la reconciliación que se lleva a cabo a través de la intercesión. Padre mío, ayúdanos, ayúdanos, y que se vuelva a operar este ministerio inactivo en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Que a través de tu palabra, Señor, no solamente nos infunda un temor y un miedo, Padre de la gloria, sino que nos haga reaccionar y cambiar de actitud y mejorar lo que hay que mejorar. Padre, yo oro aquí por padres de familia. Yo quiero que todos los padres se pongan de pie, por favor. Todos los padres pónganse de pie. Padre eterno, yo clamo por cada padre aquí presente. Yo sé que hay una grande responsabilidad sobre nuestros lomos, Padre, pero contigo todo es posible. Y yo te pido que nos ayudes y hagas conciencia en nuestro corazón de que juntamente con el privilegio de ser padres hay responsabilidades. Y una responsabilidad es que nos pongamos a la brecha a favor de estas nuevas generaciones. Padre eterno, yo clamo en esta hora por papá, por mamá. Yo clamo en esta hora por maestros de escuela bíblica. Yo clamo en esta hora por educadores cristianos. Yo clamo en esta hora por maestros. Yo clamo en esta hora por pastores, por aquellos líderes que tienen a cargo la enseñanza y la instrucción de tu palabra. Que nos pongamos a la brecha, que no solamente estemos, Señor, inculcándole a tu pueblo a que atesore la palabra, sino que también los estemos cubriendo con oración, que los estemos cubriendo con intercesión, que no produzcamos generaciones sin intercesores, que vayamos a estas nuevas generaciones con oración constante, como dice tu palabra, haciendo oraciones, ruegos, rogativas, oh Padre, por todos los hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Clamo en esta hora por cada padre de familia, que así como se preocupa por ser responsable en la educación, Señor, secular, en proveer seguridad, en proveer educación, en proveer alimento, en proporcionar salud, que también ellos, como creyentes, como hijos tuyos, estén conscientes que esos cuerpos, esos seres que han traído a la vida, oh Padre, que han traído a este mundo, oh Señor, es más que cuerpo que vestir, es más que un cuerpo que alimentar. Tienen un espíritu y un alma que va de tránsito en esta tierra a la eternidad. Y son ellos los responsables que a temprana edad les inculquen el temor y el conocimiento tuyo a ellos, para que cuando crezcan puedan responder de una forma favorable a tu llamado, Señor, y no exponerlos a una generación impía. Padre eterno, en el nombre de Jesús clamo por cada padre y todo padre, Señor, que esté escuchando este audio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nazca en ellos esa responsabilidad de ponerse a la brecha y empezar a hacer su trabajo, Padre, como sacerdotes de su casa. Que no formen generaciones sin intercesores. Que no formemos generaciones sin intercesores. Al contrario, que nos levantemos, Señor, y levantemos nuestras manos y cubramos a esta nueva generación con oraciones de bendición, con oraciones de protección, con oraciones de favor y gracia sobre sus vidas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Siéntense, hoy levántense los hijos, por favor. Pónganse en pie los hijos.
Siéntense los padres, pónganse de pie los hijos. Padre eterno, yo clamo por esta nueva generación. Yo clamo por esta nueva generación. Quizás algunos de ellos, Señor, no tienen sus padres biológicos con ellos, no han sido buenos padres con ellos. Pero ayúdanos a nosotros los adultos, los que estamos al frente de congregaciones, que estamos en frente de ministerios, Señor, de cualquier naturaleza, de poder ayudar a estas nuevas generaciones a que cumplan su destino divino, a propiciar encuentros contigo, Señor de la gloria, no con el hombre, no con una religión, sino que contigo, Padre. Ayúdanos a nosotros como adultos a propiciar en ellos un encuentro contigo que los lleve a la conversión, que los lleve a un conocimiento, un temor tuyo, Jehová. Y que ellos puedan crecer en gracia, no solamente en estatura, sino que en gracia, en conocimiento tuyo, Padre, para que el día de mañana puedan ser buenos representantes de este reino, puedan encaminar otros a tu luz admirable, puedan detener juicio, Señor, a través de su estilo de vida, a través de la intercesión que ellos mismos van a levantar por sus futuras generaciones. Señor de la gloria, yo bendigo estas nuevas generaciones y ayúdanos a nosotros a cubrirlos con oración, y que ellos puedan sentir, Padre de la gloria, esas oraciones sobre sus cabezas, Padre bendito. Que ellos puedan sentir el poder que emana de la intercesión, guardándolos de peligros, guardándolos de mala junta, guardándolos, Señor, de aquellos que quieren pervertir su alma, sus corazones, sus mentes. Padre eterno, en el nombre de Jesús, clamamos en esta hora, clamamos en esta hora por esta nueva generación, y pido por sus mentes, pido por sus sentimientos, pido por sus emociones. Guárdalos, guárdalos, guárdalos de todo ataque sutil del enemigo, y que ellos no solamente estén recibiendo ataques, sino que puedan defender de ellos, Padre, de una forma correcta, y utilizar las armas que tú has provisto, Padre. Ayúdalos a que puedan conquistar esa tierra prometida a la cual tú los has llamado, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo juntamente con mis hermanos adultos, bendecimos a estas nuevas generaciones y declaramos un futuro de paz, declaramos un futuro esperanzador, que aunque en el mundo no lo haya, en tus caminos sí, Padre. Tú tienes un propósito maravilloso para nuestros hijos. Que ellos puedan descubrirlo, que ellos puedan gozarse, Señor, al poder llevarlos a cabo en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido en esta hora y te doy gracias. Siéntense. Te doy gracias, Padre, por este momento que tú nos has permitido. Gracias, Padre de la gloria, porque hasta aquí tú nos has ayudado y tú nos has guardado. Yo pido por esta congregación, Señor, que tú la guardes y que tú las protejas de toda cosa mala que pueda levantarse, porque estamos en este mundo lleno de oscuridad y maldad. Pero también sé que hay una promesa, que aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado nos infundirá aliento. Y tú vas con nosotros, tú atraviesas este valle con nosotros, y tú nos llevas a victoria, Padre, no a la derrota, sino a la victoria. Ayúdanos como congregación, Señor, a mantenernos, oh Padre, alerta, alerta. Despierta nuestra mente, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro ser. Que estemos, Señor, atentos a las cosas que están sucediendo en este mundo, no para llenarnos de temor, no para llenarnos de ansiedad, sino para doblar rodillas. Hoy más que nunca necesitamos orar. Padre, ayúdanos a que seamos una iglesia de oración, una iglesia intercesora. Ayúdanos, Padre, a ponernos a la brecha a favor de esta comunidad a la cual nos debemos, a favor de esta ciudad en la cual estamos, a favor de este país en el cual estamos. Ayúdanos a orar unos por otros. Padre, gracias te doy por estos momentos que tú nos has dado. Te damos la gloria y te damos la alabanza por todo lo que tú nos has permitido hacer. En el nombre de Jesús.
Amén, Señor, y amén. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.